vemos que nuestro Dios tiene tanto atributos en el lado natural, su poder, como en el lado moral, su justicia. Hay uno que por lo general muy poco se menciona, y este atributo es su indivisibilidad. Nuestro Dios es indivisible. Muchas veces nosotros cuando hablamos de Dios, estudiamos de Dios, por lo general enfatizamos una parte de Dios, ¿cierto? Nos ayuda en los estudios, pero entiéndase lo siguiente, que nuestro Dios es indivisible. Esto es que cada vez que nuestro Dios participa, que cada vez que nuestro Dios interviene, que cada vez que nuestro Dios se involucra con todo lo que Él es. No solo con una parte, sino se involucra con absolutamente todo lo que ese nuestro Dios es. ¡Qué maravilla! En verdad que sí, qué asombroso. Porque entienda usted que cada vez que Dios interviene con el propósito de hacernos a nosotros más y más a la manera de Jesús, ese Dios interviene con todo lo que Él es, porque ese nuestro Dios es indivisible. No se puede dividir. ¿Qué atributo el de nuestro Dios? Ese nuestro Dios, insisto, cuando trabaja con usted, cuando trabaja para que usted y yo seamos más y más a la manera de Jesús, todo Él interviene en ello. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Pero qué poco confiamos en ese nuestro Dios. Asombroso. Todo su poder, toda su sabiduría, toda su justicia, todo su amor, todo lo que Él es, interviniendo en lo que es su obra también por nosotros. No lo deja nada, porque Él es indivisible. Qué asombroso en lo que a mí se refiere. Maravilloso nuestro Dios. Y es ese Dios que, hermanos, está tratando de restaurar nuestras vidas con todo lo que Él es. ¿Tiene Él la capacidad de hacerlo? Claro que sí. Él puede restaurar nuestras vidas, quiere restaurar nuestras vidas. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿por qué nuestras vidas muchas veces no se ven tan restauradas? Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo de parte nuestra. Es más, muchas veces hasta nos da la impresión de que Dios ya no es el mismo. No, Dios siempre es el mismo. Y Dios siempre es el mismo porque ese nuestro Dios es indivisible. El problema nunca es Dios. El problema somos más bien nosotros, que no tenemos una idea clara de cuán maravilloso, asombroso es nuestro Dios. Y por ende, nos está costando el creer en Él. Anteriormente hemos visto cómo es que ciertamente este Jesús es asombroso en la forma como restaura nuestro espíritu, ¿sí? Es asombroso cómo es que también restauró nuestra eternidad. En esta mañana yo quisiera que también usted entienda qué asombroso es este nuestro Jesús mientras está tratando de restaurar nuestras vidas hoy. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está tratando de restaurar sus vidas hoy. ¿Y sabe usted con cuánto de Él? Con todo. Con todo de Él. Porque, insisto, Él es indivisible. Y por ello es que, comenzando en el versículo 17, se nos dice lo siguiente. Estoy en Hebreos, capítulo número 2, versículo número 17. Dice, por lo cual, o sea, en razón a aquellos que somos de la descendencia de Abraham, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
esta palabrita debía, que básicamente expresa tener que hacer algo. ¿Sí? Él tenía que hacer esto. O sea, no había otro. Él tenía que hacerse como nosotros, como usted y como yo. Es estar bajo obligación. Y cierto, Él estaba bajo obligación de ser como nosotros, porque lo mencioné la semana pasada, Dios tenía que hacerse hombre. Y eso lo hizo Jesús. Porque de lo contrario el diablo hubiese estado acusando. El diablo nunca hubiese querido pelear contra Dios, ¿o sí? Pero contra el hombre sí. O sea, si Dios simplemente venía en su forma como Él es, ¿qué va a pelear el diablo contra Él? Pero contra Jesús sí. Y por eso es que Jesús se tuvo que hacer como uno de nosotros. Filipenses lo menciona, Filipenses lo dice, que es cierto, tomó forma nuestra. Eso es lo que hizo nuestro Jesús y Él tenía que hacer ello. ¿Para qué? Para que en todo sea, dice aquí, semejante a sus hermanos. Qué hermoso título el que nos da el Señor. Sus hermanos. Qué bendición, ¿no cree usted? El que Él nos llame a nosotros sus hermanos. Nacido, cierto, de un mismo Padre. Pero también el título, hermanos, y lo hemos visto anteriormente, conforme se menciona en Mateo y en otra parte de los evangelios, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Porque en una ocasión vinieron a buscar a Jesús, su madre, sus hermanos, y le dijeron, oye Jesús, mira que tu madre, tus hermanos están que te buscan. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos? Y señalando, dice a la multitud, dijo, ellos son aquellos que están haciendo la voluntad de mi Padre. Usted y yo no tuvimos elección en cuanto a parentesco sanguíneo. Lo siento. Su papá no lo eligió a usted. Su mamá tampoco. Usted como hijo tampoco eligió a su papá. Usted como hijo tampoco eligió a su mamá. Nosotros no elegimos. Pero sí hay una familia que elegimos. Y esa familia es la familia en Cristo. Porque nadie te obligó a ti. En absoluto, nadie te obligó a ti. ¿Sí? Tú, en la fe en el Señor, decidiste, cierto, esta es la familia que yo deseo y la deseo en Cristo. Pero muchas veces nosotros no queremos entender esto. Muchas veces nosotros seguimos pensando, no, la sangre, ¿a qué llama? A la sangre, ¿no? No nos damos cuenta que el mismo Jesús dijo, he aquí mis hermanos. Y es con ellos con quienes está trabajando Jesús. Es con ellos con quien Jesús está trabajando esta restauración. Es con ellos con quien Jesús está, todo lo que Él es, trabajando con el propósito de que ciertamente nosotros dejemos ser como nosotros somos, con el propósito de ser más y más como Jesús. Porque entienda usted, ¿sí? Lamentablemente nosotros en mucho necesitamos, en todo en realidad, de Jesús. Y luego dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Esto es para venir a mostrar su misericordia. Pero la misericordia no es un asunto simplemente de que nosotros decimos, ya voy a pensar en ser misericordioso y voy a ser misericordioso. Por eso es que, nuevamente, permítame insistir en esto. Cuán indivisible nuestro Jesús es. Porque la idea no es simplemente de llenarnos de esto de Jesús, o de esto otro de Jesús, o de esto otro de Jesús. La idea es llenarnos de todo de Jesús.
Porque solo cuando nos llenemos en ese Jesús, vamos nosotros a poder reflejar a ese Jesús, vamos a poder nosotros producir lo que ese Jesús es. Permítame darle un par de versículos acá con el propósito de que nosotros comprendamos cierto que todo está en nuestro Dios. En el capítulo 2 de Efesios, vamos a regresar a Hebreos, capítulo 2 de Efesios. Sí, capítulo número 2, mire lo que se nos enseña y se nos menciona a nosotros sobre este tema. Capítulo número 2 de Efesios, lo que nos dice en el versículo número 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es misericordia, entienda eso, ¿sí? Y por lo tanto, si usted y yo necesitamos o deseamos ser también misericordiosos como Él, no se trata simplemente de nosotros ver a quien merece o necesita misericordia, borro lo de merece, el que necesita misericordia, sino es primero de llenarnos de Él. Porque no podemos de otra forma. Nosotros muchas veces pensamos que no, tenemos que mirar solo al que necesita de misericordia. Hermanos, tenemos que llenarnos de Él. Y lo que estoy diciendo no va con simplemente lo que me parece, sino que eso es lo que hizo Jesús. ¿Acaso no es cierto que cada vez que Jesús ministró a alguien, acaso no se llenaba del Padre? Era lo que Él hacía. Se llenaba del Padre. Porque si nosotros no nos llenamos del Padre, posiblemente lo que nosotros expresemos no sea misericordia. Como humanos somos solidarios, ¿o no? Claro que lo somos. Usted no tiene que ser hijo de Dios para ser solidario. El mundo lo es. ¿Acaso no es cierto que cuando hay una desgracia en algún lugar, el mundo está tratando de ayudar, de apoyar? Esa es solidaridad. Pero no necesariamente la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios está en Él. Y para nosotros poder ser misericordiosos, primero tenemos que llenarnos de Él. ¿Se da usted cuenta cuán importante es que nosotros nos llenemos de Dios? Vamos a ver otro pasaje, sí, para que usted se dé cuenta de algo también que me parece es asombroso y que necesitamos nosotros tenerlo muy, pero muy presente en Tito. Está más cerca a Hebreos, Tito, sí, el libro de Tito o la carta a Tito, en el capítulo número 3. Mire lo que se nos dice a partir del versículo 3. Dice 3, repito, Tito capítulo 3, versículo 3. 3. Tito 3. Nos dice de la manera siguiente. Porque nosotros, hablando de los creyentes, ¿sí? Hablando de los creyentes, pero mucho más, entienda usted esto, hablando de la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Preste mucha atención a esto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, número 1, insensatos. ¿Sabía usted cuán insensato usted y yo somos, hermanos? Por naturaleza. ¿Se da usted cuenta cuánto nosotros necesitamos ser restaurados a la manera de Jesús? Número 2, nos enseña que ciertamente también rebeldes, extraviados, estamos en nada, ¿sí? Estamos en nada. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que por naturaleza nosotros somos. Lo siento, Jani, tú pensabas que te llevabas al perfecto, ¿eh? Esto es lo que soy, por naturaleza. Hoy día, ciertos aniversarios de nuestros hermanos, felicidades. Y seguro que la hermana Carmen Eva dijo, no, este es perfecto, este es el perfecto. Y el pastor está que la malogra ahorita. Hermanos, por naturaleza, esto es lo que somos. Y esa naturaleza, lamentablemente, si bien es cierto, fue perdonada, fue limpiada, pero lamentablemente esa naturaleza todavía permanece en nosotros.
que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas en el Señor, adivine conforme a quién las hacemos. ¿Por qué cree usted que muchas veces nosotros pensamos, yo sé lo que debe hacer, yo sé cómo debe vivir, yo sé cómo debe pensar, yo sé cómo debe hablar? ¿Y por qué razón cree usted que nosotros pensamos eso? Porque esa es nuestra naturaleza. Estamos mal, estamos recontra mal, pero estamos pensando cómo cada quien debe hacer las cosas. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? ¿Cuánto necesitamos de permitirle a Él encaminar nuestras vidas hacia algo mejor, hacia algo más como Él? Dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué cosa? Su misericordia. ¿Se da usted cuenta? Sí, ese es nuestro Dios. Esta su misericordia es una compasión activa. Esta su misericordia es una compasión en la cual ciertamente nuestro Dios desea que nosotros salgamos de esas situaciones tan tristes en que nosotros estamos. Ese es nuestro Dios. Y cuando habla de una compasión activa, está hablando de solo cuando nosotros somos llenos del Señor, es que es cierto, no vamos a tener reparos en ayudar a quien necesita ayudar cuando el Señor nos guía en ello. ¿Pero acaso nosotros no tenemos reparos en ayudar? Es más, muchas veces ayudamos siempre y cuando le cueste a otro, ¿no? Y nos creemos misericordiosos. Cuando la idea es, Señor, mirar, que hermanos, que mirando al Señor nos vamos a dar cuenta que misericordia es otra cosa. No es simplemente ser solidario, es ser como Jesús. Más y más como Jesús. Nos salvó, dice, por su misericordia. Ese es nuestro Señor. Regresamos a Hebreos en el capítulo número 2, ahí nada más está bastante cerca, en Hebreos en el capítulo número 2, y no solo nos dice que vino para ser misericordioso, sino que también dice para ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es fiel, confiable. No hay absolutamente nadie entre nosotros tan confiable como Jesús. No lo hay. Lo he dicho en más de una ocasión y lo vuelvo a repetir. Yo no confío ni en mí mismo, hermanos. Me costó. Honestamente me costó. A pesar de que yo sabía que la Biblia me decía, sí, hey, definitivamente es mejor confiar en Dios más que en el hombre. Pero claro, cuando nosotros pensamos en hombres, estamos pensando en otros y no nos damos cuenta que nosotros también estamos incluidos en ellos. O sea, no confiamos ni siquiera en nosotros mismos. Pero eso es lo que nuestra sociedad nos enseña, ¿sí? Confía. A pesar de que Dios nos dice, no lo hagan, ¿sí? Nosotros lo hacemos. Porque nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Dios es fiel. Es el único fiel. Y dice aquí, fiel sumo sacerdote, que definitivamente, entiéndase así en este aspecto, es uno que ministra para Dios, pero a favor de los hombres, ¿no? Con referencia al sumo sacerdote de los judíos, quien tipificaba a Cristo ciertamente. Qué maravilloso es Jesús. En todo lugar podemos ver a este Jesús. Pero entiéndase, primero,
La idea era que como sacerdote uno se llene de eso. Uno se llene de Dios. Y solo llenándose de Dios iba en verdad a poder ministrar como debía. Eso es lo que hizo Jesús. Quizás los sumos sacerdotes no hacían eso, lamentablemente. Jesús sí. Y en verdad entienda usted también lo siguiente, que si nosotros en realidad queremos ministrar a otros, si no nos llenamos primero de Jesús, posiblemente más vamos a ministrar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, más que la de Dios. Hace unos días atrás me topé con un versículo que honestamente me llamó muchísimo, poderosamente la atención. Este versículo se encuentra en Miqueas. Dicho sea de paso, Miqueas sí es un libro de la Biblia, ¿sí? El hecho de que usted, ¿dónde estará Miqueas? No quiere decir que Miqueas no está. Miqueas está en la Biblia. Y en este Miqueas, voy a darle lectura para que usted no necesariamente, ojalá que me ligue y lo encuentre, ¿sí? Para que usted no necesariamente tenga que ir por ahí, ¿sí? Miqueas. ¿Sabe qué es lo que se menciona en Miqueas? Decía lo siguiente: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros en todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Decía, ¿qué significa andar en el nombre de Dios? ¿Qué significa? Muchas veces nosotros pensamos que andar en el nombre de Dios es simplemente mencionar el nombre de Dios. Pero ¿sabe usted qué cosa? Vuelvo a repetir este versículo, la primera parte sobre todo. ¿Sí? Aquí está. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. O sea, cada pueblo tiene su Dios. Y decía, nosotros muchas veces pensamos, sí, que caminar en el nombre de Dios, andar en el nombre de Dios, significa mencionar el nombre de Dios. ¿Pero acaso no es eso lo que hacían los otros pueblos con sus dioses? Ellos lo mencionaban. Era lo que hacían. Porque muchas veces, insisto, pensamos que es mencionar el nombre de Dios. Pero con sus falsos dioses eso es lo que ellos hacían. ¿Qué es andar en el nombre de Dios? Sus falsos dioses eran dioses muertos. No hablaban, no actuaban. Pero nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios es un Dios vivo y nuestro Dios es un Dios vivo, por lo tanto, andar en el nombre de nuestro Dios significa ciertamente yo voy a escuchar a Él, ciertamente yo voy a obedecer a Él, ciertamente yo voy a seguir a Él porque Él es Dios. Usted y yo no manejamos a Dios a nuestra manera. Yo pienso que muchas veces nosotros simplemente decimos, Señor, eso es lo que quiero hacer, bendícelo. Eso es lo mismo que hacía la gente en antaño, ¿sí? Con esos dioses falsos. Por eso es que, nuevamente, entendiendo nuestra naturaleza, somos una joyita, ¿sí o no? No confiemos en esa nuestra naturaleza. Y bien Jesús nos dice, ríndanse. Si hay una forma en la cual yo voy a poder, sí, transformar a ustedes, restaurar sus vidas a mi manera, es cuando ustedes se rindan. No hay otra forma. No que yo sí sé, no que yo sé que es mejor. No sabemos, ¿sí? Jesús sí. En otra oportunidad, estudiando y leyendo sobre este pasaje en el cual Abraham envía a uno de sus siervos a buscarle esposa para su hijo, ¿no? Isaac. Leí algo bastante, creo yo, interesante y definitivamente revelador, que a través de lo que se explicaba allí decía, este es el siervo modelo.
sea, ¿cuál es el siervo modelo? ¿Cómo somos un siervo modelo? ¿Cómo? Y decía, en base a esa experiencia, siervo modelo es aquel que tiene una buena, íntima comunión con su amo. Eso es lo que es. Es tener una íntima. Eso estoy diciendo, hermanos. Si queremos ministrar, primero cuidemos de esa nuestra relación con Dios. Y lo dije también hace un rato, Jesús es el mejor ejemplo de ello. Número 2. Él, esto es el siervo, no va a no ser que sea enviado. Pero nosotros sabemos, nosotros pensamos que sí entendemos, porque yo sé qué es la necesidad. Si no tenemos una íntima comunión, hermanos, posiblemente más vamos a seguirnos a nosotros mismos, más que a Dios. Y lo dije y lo voy a volver a repetir, ¿sí? Si hay algo que trato de hacer con personas que vienen a mí, honestamente, ¿sí? No es necesariamente decirle, mira, haz esto y tu problema se soluciona. Lo que trato de hacer es encaminarlo al Señor. Porque yo no entiendo muchas cosas. Yo no sé muchas cosas. Pero Jesús sí. Jesús sí sabe. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Esto es un buen siervo, no va a ir a no ser que sea enviado. Y hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? No nos escuchemos a nosotros mismos, aprendamos a escuchar a nuestro Dios. Él va donde es enviado por su amo. ¿Cómo necesitamos nosotros en verdad también entender esto? Muchas veces me temo que lamentablemente más nosotros vamos donde mi mente me indica ir, mis sentimientos me indican ir, mis emociones me indican ir. Hermanos, ya lo hemos visto. Nosotros somos una joyita. Sí sabe lo que significa ser un insensato, ¿no? O sea, esa es nuestra naturaleza. Creemos saber, pero no sabemos. Dios sí. Dios sí sabe. Dice también, ¿sí?, otro de los principios en cuanto a cómo ser un buen siervo del Señor, su única mira es cumplir con lo encomendado. Lo dije hace un rato, interesante es que, que la primera petición que se menciona en la oración modelo de Jesús es, véngase tu reino. Usted y yo por lo general no estamos pensando en el reino de Dios. Usted y yo por lo general estamos pensando más en nuestros propios reinos. Pero un buen siervo no es aquel que está buscando que las cosas salgan como necesariamente él quiere, sino es conforme ha sido encomendado por su amo. Ese es el reino de Dios, que no nos gusta, que ciertamente no se acomoda a nosotros. Pero nunca Jesús dijo que el reino de Dios o su reino iba a ser como este mundo. Es distinto a este mundo. Un buen siervo, y esto me parece muy interesante, ¿sí? Un buen siervo no habla de sí mismo, sino de la grandeza de su amo. Qué maravilloso. ¿Se da usted cuenta cuánto nosotros hablamos de nosotros? Yo hice eso, ¿no? y yo esto. Y también la hermana hizo esto, ¿no? ¿Se da usted cuenta? Hermanos, si en verdad somos buenos siervos de Jesús, vamos a hablar de cuán grande Él es. Pero nosotros somos hasta ejemplo, ¿no? No, que yo hice, que.
Muchas veces nosotros utilizamos expresiones, frases que ciertamente son populares, pero también muy sabias, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? El pez por la boca muere. O sea, cuando nosotros hablamos muchas veces ya estamos expresando, ¿cierto?, cuál es nuestra condición en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Se da usted cuenta de ello? Ciertamente. El buen siervo es fiel al mensaje de su amo. Abraham le dijo, haz esto. Y eso es lo que este siervo hizo. El buen siervo se regocija en los logros de su amo. No suena como esta nuestra sociedad. Definitivamente no suena como esta nuestra sociedad. Porque lamentablemente nosotros por lo general no estamos viviendo conforme al reino de Dios. Estamos más viviendo conforme a nuestro propio reino. Versículo número 18 en Hebreos capítulo 2. ¿Qué obra la labor intercesora de nuestro Jesús en el versículo 17? Qué grande es este nuestro Jesús. Y hermanos, una vez más, si en realidad nosotros queremos servir como Jesús, tenemos que llenarnos de Él. No se trata de cuán hábil eres, cuán capaz eres, cuánto sabes. De lo que se trata es de cuánto nos rendimos a ese nuestro Jesús. Cuánto nos rendimos a ese nuestro Jesús. Él sí sabe. Él sí sabe. Y amén por ello. Dice en el versículo 18, hablando ya de esa su labor consoladora, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y ciertamente, sí, Él lo padeció todo por usted y por mí. Él lo experimentó todo, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, y cierto que fue tentado en todo, porque muchas veces nosotros vemos a Jesús como un ser limitado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, muchos dicen, pero si Jesús no se casó. Cuando hablamos de hijo, pero si Jesús no tuvo hijo. O sea, Jesús no tuvo necesariamente que experimentar cada cosa. Jesús ya lo sabía, ¿sí? Entienda, Jesús lo sabía. Pero sí fue tentado como Adán lo fue. Se le puso absolutamente todo delante de él, como Adán se le puso. Las riquezas, reinos, lo que quieras, lo que te provoque, ¿sí? Absolutamente todo, y Jesús dijo no. Porque si Jesús hubiese hecho ello, Jesús hubiese dicho sí, porque el hombre estaba con hambre, ¿no? Y nosotros, ¿qué decimos? Si alguien tiene hambre, dale de comer. ¿Se da usted cuenta? Ese es nuestro razonamiento humano. Si el hombre tiene hambre, ¿qué hacemos? Nuevamente, llenémonos de Dios. Llenémonos de Dios. Porque quizás usted hubiese pensado, toma Jesús, aquí te doy un pancito para que, ¿sí? Usted quizás le hubiese dado, ¿sí? Porque usted es buena gente. Y yo también. ¿Cómo voy a ver a mi Señor estando en esa situación? Toma un pancito, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no vemos las cosas conforme a Dios, sino conforme a nosotros mismos. Llenémonos de Él. Llenémonos de Él. Y luego decía, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mire lo que dice, sí, es poderoso. Realmente permítame terminar con lo que comencé. Este nuestro Jesús es indivisible. Todo lo que Él es, este nuestro Dios es indivisible, es un atributo que por lo general no se encuentra así simplemente en nuestras literaturas, no lo encontramos, porque nosotros por lo general preferimos hablar de esto de Dios, de esto de Dios, de esto de Dios, y nos ayuda ciertamente a comprender algunas cosas de Dios, pero nos olvidamos de que este nuestro Dios es indivisible, que cuando Dios participa, cuando Dios actúa todo de Él en favor de que nosotros podamos ser como Jesús. ¡Qué asombroso nuestro Dios!
Y nosotros muchas veces estamos que nos peleamos, ¿verdad? No, que esto es lo mejor de Dios, 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 esto es lo mejor de Dios. Y nos estamos olvidando de que ese nuestro Dios es indivisible, poderosísimo. Poderosísimo es ese nuestro Dios. Y con todo lo que Él es, hermanos, está tratando de ayudarnos. Y no, tenga mucho cuidado, ¿sí? Está tratando de ayudarnos conforme menciona acá, para nosotros ser conforme a ese nuestro Jesús. Socorrernos, porque ese es el propósito restaurador de Dios, de que nosotros seamos más y más como Jesús. Pienso que muchas veces nosotros queremos algunas cosas que Dios haga por nosotros y que no necesariamente nos hacen más y más como Jesús, sino que nos hacen más y más como una persona de este mundo. No que nos hace más y más a la imagen de Jesús, sino nos hace más y más a la imagen de el primer Adán. Entienda, Jesús se las va a romper por usted, sí. Cuando usted y yo estemos dispuestos a permitirle a Él hacer su obra restauradora en nuestras vidas, y se las va a romper con todo lo que Él es. Grande nuestro Dios. Una vez más, el problema somos nosotros, que no queremos reconocer cierto, mi naturaleza no es como la de Dios. Por naturaleza yo no quiero ser como Dios. Por naturaleza yo soy lo que se nos ha dicho aquí en la Biblia, y más, dicho sea de paso, sí, más aún. Por eso es que el Señor nos dice, niégate, niégate. Porque si no te niegas, no me vas a permitir. Usted dirá, pero ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está, qué sé yo, la misericordia, el favor, la gracia? ¿Dónde está? Hermanos, en que Dios quiere hacerte como Jesús. Pero para ello tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Así como para salvación, porque la salvación es un acto de la gracia de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Pero así como para salvación, usted tiene que postrarse delante de Dios y decir, sí, Señor, yo acepto esta gracia. Yo acepto esta gracia. Porque de lo contrario, esa gracia no va a ser efectiva en ti. Así también en todo, nosotros ojalá podamos rendirnos a Él y decirle, sí, Señor, yo acepto lo que tú quieres hacer en mí. Si tú quieres restaurarme, aquí estoy, me rindo. Me rindo. Ojalá que en verdad nosotros comprendamos cuán maravilloso nuestro Dios es. Y no solo ello, ojalá que usted y yo comprendamos cuánto necesitamos de Él. Yo lo necesito. Jesús dijo palabras bastante sencillas, pero muy poderosas, ¿verdad? El que se piensa que está sano, no va a tener necesidad de médico. Si usted piensa que está bien, no voy a poder trabajar con usted. Pero si en realidad usted se da cuenta de que sí, usted está muy, pero muy mal, déjeme hacer mi obra en usted. Déjeme hacer mi obra en usted. Y Jesús va a hacer esa obra en usted, con todo lo que Él es. Nos ponemos todos de pie, por favor. Nos dirigimos al Señor en oración. Después de esta oración, invitamos al hermano Josito para el canto. ¿Sí? Gracias.